¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos reencontramos en un nuevo Yo Digo, esta vez para entrevistar a Guillermo Peretti, abogado laboralista aquí de nuestra ciudad, uno de los fundadores de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, quien acaba de presentar un libro, su primer libro, denominado Presentes, donde cuenta la historia de Nora, ¿no? Su hermana desaparecida en la época del proceso militar, también de su pareja Gustavo. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue que nace Presentes, no? ¿Cómo fue que nace este libro que has presentado hace unos días en el Centro Cultural? ¿Cómo fue el origen, no? Bueno, ¿Cómo nació? El origen se remonta a muchos años atrás. Yo tenía escritos sobre mi hermana hechos en la década del 90, entre 1995 y 1998, y retomé eso básicamente agregando algunas cosas en la reescritura, porque en este proceso que yo desconocía, el corrector te va sugiriendo, se van haciendo distintos galeras, como se le dice, para hasta llegar al texto definitivo. Y como en el contexto histórico que se escribió hubo muchos cambios, porque yo lo escribí en momentos en que los represores estaban todos en libertad en virtud de las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos. Entonces también el cambio que significó después poder juzgarlos. Entonces, en una parte de unas 20 páginas, que está bajo el concepto de un epílogo, relato las cosas que cambiaron con relación a lo que se escribió en su momento. Pero básicamente el libro fue escrito hace muchos años, tratando de narrar la vida de mi hermana, las circunstancias de la detención, los motivos posibles que llevaron a eso, su casi seguro final dentro de la Perla, si no tenemos una certeza, pero todo indica que ahí fueron sus últimos días, ¿verdad? Y también su infancia, sus tiempos estudiantiles, cómo se conoce con Gustavo en la facultad, cómo militaban en aquellos años que estamos hablando de los 60. Después ella se recibe de abogada en el 68 y había un contexto internacional donde estábamos con el Mayo francés, la guerra de Vietnam, la muerte del Che, y a su vez en la Argentina había estado este tema de la noche de los bastones largos, la dictadura de Onganía, el reclamo por la vuelta de Perón, y después se fue dando también lo que yo cuento con relación a precisamente esa vuelta de Perón, la AAA, hasta llegar al golpe y las consecuencias nefastas de ese golpe que implicó todo un plan sistemático de desaparición de personas que incluía el secuestro, la tortura, la ejecución, que en muchos casos eran ejecuciones sumariamente de fusilamiento, en otros lados fueron tirados los cuerpos al mar. Nosotros concretamente no sabemos qué pasó con los cuerpos de ellos porque nunca los tuvimos, me refiero a Nora y Gustavo, así que las posibilidades indican que estén en algún predio de la Perla que era bastante amplio, o que los dinamitaban, también los llevaban a las salinas en Córdoba, pero el destino real del cuerpo no, y eso incluía ese ciclo que te digo, que la desaparición de los cadáveres formaba parte de ese plan como para que los familiares no tuvieran ni siquiera un lugar donde llevarles un presente, más allá de cualquier religión, una flor o un recuerdo. ¿Y cómo se vive con esa incertidumbre al día de hoy? Está el término desaparecido, de que vos no sabés, sí. Obviamente uno ya sabe cuál pudo haber sido el final, pero a ver, de cómo sucedieron las cosas, cómo se convive con eso. Sí, la palabra es una palabra que trágicamente convirtió a la Argentina en célebre mundialmente, porque empezó a escribirse en castellano en todos los idiomas, ¿no es cierto? Los desaparecidos que aparecían únicamente en el reclamo de los organismos de derechos humanos, de algunas personalidades como Cortázar, o esas banderas que no nos mostraba la televisión donde pedían por los desaparecidos cuando había algún partido o alguna pelea de boxeo en el exterior, pero era un reclamo sobre todo de afuera hacia adentro. Acá era un manto de silencio, obviamente de los militares, pero también silencio del Poder Judicial, silencio de la Iglesia, silencio de políticos, silencio en el caso nuestro, silencio de los colegios de abogados, que eran a lo que ellos pertenecían, siendo los dos abogados, ¿no es cierto? Y el desaparecido es una figura que yo entiendo que sigue estando a lo mejor en un libro como este, en una plaza, en el nombre que lleva una plaza o una calle,
o esa ausencia, en mi opinión, lo ha resistido todo, porque más allá que Videla había dicho, son un ente, no están vivos o muertos, no existen, pero yo creo que los desaparecidos nunca dejaron de estar. Pero es un tema familiar bastante difícil, con incertidumbre, con un niño menor, qué respuestas darle. En muchos casos a los hijos de desaparecidos se les mentía, les decían que estaban de viaje o pensaban que podían llegar a volver sus padres y a medida que iba pasando el tiempo, mi papá, por ejemplo, era muy optimista con volver a verlos con vida y, por ejemplo, como que se resistía a que realmente los hubieran matado a todos, ¿verdad? Me cuenta una persona a la que él visitaba casi todas las semanas para charlar, ver si había algunas novedades o qué noticias, y un día, como a los 2 años, esta persona le comenta que había unas declaraciones de Balbín en Europa diciendo que los desaparecidos estaban todos muertos, y él no fue más a esa casa, como resistiéndose a no querer escuchar eso, ¿no es cierto? No querer enterarse de esa noticia. Obviamente, enterarse de esa forma. No quiero contar un poco lo que dice el libro, pero en un momento cuando vos hablás y contás cómo fue el secuestro de Nore y Gustavo Gallardo, hablás de una participación de la sociedad civil, en el sentido de que los pueden haber... a ver, los tenían ahí viviendo algún vecino o algún cercano, decir, como esto de mandarlos al frente, decir, mira, acá están. Esta gente está en algo raro, si se quiere. El por algo será. El por algo será. Sí. Cómo... Bueno, obviamente, como puede haber pasado con muchos secuestros, ¿no? Sí. Esta participación de la sociedad civil, y recién me hablabas del silencio, ¿no? Después cuando vas a buscar alguna respuesta o vas a preguntar y decís, che, ¿vos no viste algo? ¿Qué pasó? Porque era todo incertidumbre. Yo creo que la justicia pudo haber hecho más. En el caso nuestro no agregaron ni una hoja al expediente cuando podrían haber investigado algo, aunque sea, tomar testimonio a los vecinos, tomar huellas del lugar. Había una denuncia inmediata de las familias de las otras personas secuestradas esa noche, pero no se hizo ningún intento de cerrar las rutas, nada, porque era evidentemente una zona liberada para que operaran con tranquilidad los grupos de tarea, que en este caso concreto venían desde Córdoba, pero con apoyo normalmente de inteligencia previa que también hacía la policía local. Sobre local siempre se dijo que hubo amenazas de AAA a través de personas de San Francisco, también siempre se habló de servicios dentro de la ciudad, y yo creo que el tema de las delaciones era muy común, ¿no? Muy común, y en el caso concreto yo creo que se juntaron 2 hechos, digamos, la parte política, porque ellos militaban en un partido de izquierda, que era el Frente de Izquierda Popular, que en aquellos años era peligroso ser socialista, izquierdista, comunista, peronista de izquierda, y no creo que haya sido determinante, porque del film no hay otros casos de desapariciones. Lo que sí creo que fue una cuestión clave es la participación que pudieron haber tenido en el Tampierazo. Sí, la participación gremial, porque ellos eran abogados laboralistas, bien respetados por los gremios. Ellos atendían a muchos gremios, claro. ¿No es cierto? Con el temor de olvidarme de algunos, pero madereros, panaderos, lecheros, gráficos, fideeros, que precisamente era el de Tampieri. Claro, la empresa Tampieri. Y por su... Son más, ¿no? Son municipales, hay 8. Sí, pero por su protagonismo y compromiso con la defensa de los intereses de los trabajadores, hasta cae de maduro que en el Tampierazo tienen que haber estado. Incluso también se da la situación de que quien fue orador en el acto, que es Oscar Liwaski, también fue desaparecido la misma noche. Claro. La misma noche. Así que el tema del Tampierazo... Tampieri era una fábrica que estaba con un conflicto que no era el primero que había tenido y no era el primero con muertos, porque acá también hubo muertos durante el Tampierazo. Chico Molina, de 16 años, pero venía con un atraso, hacía 14 meses que no depositaba los aportes que le descontaba a los trabajadores, le estaba debiendo varias quincenas, le estaba debiendo el medio aguinaldo, y la empresa estaba tomada, y la CGT había declarado una huelga para ese día.
que fue una huelga que generó una de la manifestación, creo, más grande en la historia de San Francisco, laboral, sí. ¿no? Evidentemente, Nora y Gustavo molestaban. Molestaban, incluso en esa manifestación, que todos, personas que estuvieron cerca de Nora, no eran ni Nora ni Gustavo, eran personas violentas, ni incitaban, pero se dio una circunstancia especial en esa jornada, que fue que también grupos de manifestantes concurrieron al estudio de uno de los directores del diario, claro, y se produjeron destrozos, y sí, eso origina luego una editorial muy fuerte, que como fue pidiendo severidad con exactamente, los o sea, autores, ¿no? En abril, después del golpe, una editorial que hacía referencia a que como los responsables de Tampierazo estaban en libertad, ahora que había, con la dictadura, digamos, que volvía el orden, claro, y todo lo demás, como en cierto modo, yo no sé, nunca supe quién escribió ese editorial, pero ese tipo de cosas en aquel entonces eran prácticamente pedir tu cabeza, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo lo viviste vos? Vos tenías 16 años cuando ellos desaparecen, cuando son secuestrados. ¿Cómo lo viviste vos? Porque me imagino, creo que en el libro lo contás, que tu viejo te agarra, te lleva, no sé si a una habitación, sí, y te dice, bueno, pasó esto, y ya eras el hombre de la casa también, ¿no? Ya pasabas a ser a una corta edad. Claro. O esa confidencia te generaba ese rol ya también, ¿no? Sí, las diferencias con mis dos hermanas eran importantes, ¿no es cierto? Mi hermana Nora me llevaba 14 años y medio, entonces yo cuando tenía 2 años ella ya se fue a estudiar a Córdoba. Claro. O sea, no hubo una convivencia de hermanos. Sí, tal cual. Con mi otra hermana que me lleva 8, también estaba en Córdoba, así que yo era el único que quedaba con mis padres, que nosotros vivíamos por calle Belgrano, a media cuadra del Correo, y esa mañana cuando mi padre me llama para decirme los mataron, porque él se toma esa sensación por una de las tantas mentiras de los represores que pintaron en las paredes incluso mal hechas las estrellas del como queriendo insinuar que había sido un operativo del cuando ellos no tenían ninguna vinculación, claro. Pero aparte, digo tantas mentiras porque también era una mentira negar los desaparecidos, o cuando hablaban de la ley de fugas y en realidad eran fusilamientos, o aparecían informativos que habían abatido a extremistas en esos enfrentamientos en que nunca le pasaba nada a ninguna fuerza de seguridad y morían todos los supuestamente miembros de organizaciones insurgentes. ¿Cómo? Digo, debe ser difícil soportar también, me imagino, recién me hablabas de estas pintadas o estas mentiras del mismo Estado, ¿no? Que el represor, pero debe ser también difícil soportar un poco esta cuestión de ensuciar el nombre, en este caso de tu hermana, porque me imagino que después del secuestro habrás escuchado cosas que no querías escuchar o que no eran ciertas. Sí, ¿Cómo se sobrellevaba eso? Me pasaba incluso... yo estaba en 5º año de secundario y había compañeros de curso que los padres le pedían que no se junten conmigo, ¿no es cierto? Pues yo tenía una hermana comunista o algo así, ¿no es cierto? Entonces era difícil y hablar siempre a lo mejor a media voz, esperando una noticia o escuchar en algún lugar que estaban hablando del caso sin conocimiento, ¿no es cierto? Lo que también tiene que haber sufrido Martín, ¿no es cierto? Porque... Claro. Los familiares desaparecidos, por ejemplo, teníamos algunas particularidades. Por ejemplo, yo al año siguiente empecé la universidad y ya en plena auge de la dictadura, en lo peor de la represión, había un militar en la puerta pidiendo documentos, no dejándote pasar si, por ejemplo, te había dejado los bigotes y no figuraba en la fotito el documento con bigote, y después vos no sabías quién era en los servicios dentro de tus compañeros de curso, ¿no es cierto? Y eso duró varios años, pero la represión más fuerte fue entre el 76 y el 78, cuando funcionó a pleno La Perla, que La Perla fue el segundo campo de concentración del país por la cantidad de víctimas, ¿no? Después de la ESMA. Pero yo creo que mucha gente no quiso saber, porque hay quienes no pueden ignorar lo que pasaba. Los obispos no podían no saber la magnitud de la represión, ¿no es cierto? La magnitud de la represión, incluso capellanes militares que buscaban tratar de dar un consuelo como para dejar, digamos,
fuera del pecado la tortura, porque hasta le decían que por 24 horas no era pecado torturar, o buscaban sacar información para... es que la cadena de delación era impulsada, por ejemplo, preceptores de colegios secundarios, que presentaban listas de los chicos a lo mejor más rebeldes, y eso ahí en Córdoba también tenemos muchos casos, en el Colegio Manuel Belgrano concretamente. ¿Y vos lo vivías con miedo? ¿Cómo era tu andar por la calle, ya pasada la adolescencia, sí, como estudiante ya universitario? Yo vivía con cuidado a lo mejor. Yo creo que el mayor miedo fue de mis padres, que yo justo me iba a Córdoba al año siguiente, ¿no es cierto? Incluso yo recién en ese año decidí estudiar abogacía, porque hasta ese entonces tenía más la inclinación por el periodismo. Pensaba más seguir periodismo, pero me dicen que tenía que saber 2 idiomas, yo no sabía ninguno, y a su vez, en ese momento periodismo durante un tiempo lo cierran también junto con psicología, sí, que eran cuevas de terroristas, psicología y periodismo. Entonces fui por el lado de la abogacía y con una gran influencia en la decisión de la vida de ellos, ¿no? Claro, bueno, y después desembocaste por el lado también, laboral, ¿no? También laboral. Un poco homenaje a... Sí, yo cuando estudiaba, qué sé yo, pensaba en ser penalista por las series de televisión, las series de aquel entonces, Kaczynski, Perry Mason, pero después cuando me recibí, penal no era... Para mí, al poco tiempo me doy cuenta, empiezo a hacer un poco de todo y a los poquitos años de estar recibido ya me incliné definitivamente para lo laboral. El juicio de los represores, las condenas, ¿logran cerrar? En el caso tuyo, ¿han logrado cerrar heridas? Yo creo que en parte sí. O sea, la democracia tuvo sus desniveles, porque... Tuvimos un juicio que para mí fue ejemplar, pero después también tuvimos esas leyes de impunidad como obediencia debida, punto final, después tuvimos los indultos, después tuvimos una década durante el menemismo que prácticamente el tema de derechos humanos seguía la bandera de las abuelas, las madres, pero no estaba, digamos, hasta que se reflota recién a inicios del 2000, que se derogan las leyes, se los vuelve a juzgar a los represores. Yo creo que la justicia lenta va a ser preferible a la falta de justicia, por más que se demore, que algún día llegue, y uno lo ve en otros países. O sea, el juzgamiento a los criminales nazis se ha dado con personas de 90 y pico de años, ¿no es cierto? Pero que es fuerte. Yo cuando declaré en la causa de La Perla como testigo, separado por un vidrio estaban los represores, los que estaban siendo juzgados, y entre ellos estaba el que seguramente dirigió el operativo que secuestró a mi hermano. O sea que no es fácil. No es fácil porque es una mezcla de bronca, de impotencia, de dolor, de temor también, ¿no? Porque muchos de ellos en ese momento seguían siendo jóvenes, mejor dicho, fueron demasiado jóvenes cuando reprimieron, entonces todavía eran peligrosos, digamos. Sí, estaban lúcidos y demás. Por eso cuando a veces se reprochaba, mejor dicho, se busca tratar de justificar a algún represor diciendo, no, pero tenía 20 años, bueno, Astiz tenía esa edad, 20 y pico de años. O cuando se lo juzgó a Milani también era muy joven, ¿no? Recién mencionabas, ¿no? De lo que vino más allá del juicio ejemplar, después cómo actuaron los gobiernos que vino, el menemismo, la década del 90 y demás, pero sí lo que perdonaban eran los símbolos, ¿no? Mientras la justicia era lenta, los símbolos de las madres, de las abuelas, eso que permitía no olvidar lo que había pasado. Eso, qué sé yo, me parece que es destacable, ¿no? En el país. Creo que cuando yo escribí Presentes, estaba incorporado, digamos, el nunca más, que la gente en su inmensa mayoría no quería que se repitiera. Las madres fue una lucha reconocida internacionalmente, pero yo creo que en estos últimos años, y en mi opinión fruto de la grieta, se van produciendo cambios en esto, porque las madres ya
no tiene un reconocimiento unánime, sino al contrario, están divididas las opiniones. Hay quienes dicen que es una vieja chorra, estafadora, a veces en las redes se alegran cuando muere una madre, dicen una menos, y se muere una madre de 95 años. No estoy hablando de Eve, ¿no? Porque Eve, yo entiendo que era una persona que tenía su carácter, sus exabruptos, que podía ser una persona que generara antipatías como simpatías. Yo no le voy a negar, no generaba la simpatía de Estela de Carlotto, ¿no? Claro, yo no le voy a negar a Eve que fue una luchadora en tiempos difíciles, que después su forma, yo ahí en el libro hago una especie de comparación. Para mí Eve es como Maradona, impulsivo, desafiante, y Carlotto es más como Messi, o sea, claro. Pero yo en mi equipo las quiero a las dos, ¿no? Bien. ¿Queda rencor? ¿Vos te sentís con rencor al día de hoy? ¿Tuviste rencor, me imagino, en algún momento, al principio, duradero? ¿O cómo manifestás ese dolor? Uno siente, como te decía recién, cuando se dice esto de las madres, cuando te reprochan si son 30.000 o son 29.000 o 20.000, todo es una cuestión que no cambia. Es como para bajarles el precio, como para tratar de minimizar la tragedia, como para tratar de decir es genocidio, no es genocidio, y el genocidio no depende del número, porque muchas veces se opina por ignorancia, pero la ONU declaró el genocidio del yugoslavo y hubo 8.000 víctimas. Claro. Acá, en CONADEP, que dan como una cifra, digamos, incontrastable, y hubo muchísimas denuncias después de CONADEP, y muchas denuncias no se hicieron. Aparte, la gente tampoco sabe qué incluye los 30.000, que los 30.000 incluye el desaparecido, el asesinado, el que recuperó la libertad, el niño recuperado, los denuncias en el extranjero. Tenemos muchas en Italia, en España, en Francia. La gente no sabe que incluyen los 30.000, porque es una estimación que se hizo en la dictadura. O sea, sí, pasó a ser un número simbólico, pero esa indeterminación, no hay una cifra que puedas decir vos es más certera o más precisa que esa. El ejemplo que puso Martín Cohen es que esta es una lista abierta porque uno no tiene los registros. Los militares son los que tendrían que saber, no los organismos, como cuando Milei dice, deme la lista de uno por uno. Y esos datos los tendría que tener los militares, porque al ser clandestina la represión, no hay un registro como podría ser en una lista cerrada. Y él pone el ejemplo de un accidente de avión, que vos sabés cuántas personas iban arriba del avión. Acá vos no sabés, hubo muchísimas denuncias en las ligas agrarias, en el norte, incluso, no sé, yo como abogado atendí varios casos de gente que no estaban en la lista de CONADEP. O sea, la lista de CONADEP no es una lista, digamos, pero ahí también está este tema de que, por ejemplo, una persona que estuvo allegada a los organismos en su momento y que después dice detestar la cifra de 30.000, como es Graciela Fernández Meijide, que ella, en mi opinión, su odio al kirchnerismo la lleva a dar recorridas, olvidando también sus funciones como ministra del gobierno de la Rúa, un gobierno que dejó el país con estado de sitio, con decenas de muertos en la plaza, con un montón de cosas, pero acá pareciera los ministros de la Rúa, como fueron López Murphy, Patricia Burrich, hablan todos como si tuvieran la solución y Meijide cierra su persiana como en política después de eso, ¿no? El paso acostado. Cuando fue candidata a gobernadora, pero ella atribuye como una verdad incontrastable un ex montonero Logroño, que en un programa de Mauro Viale dijo que hubo una reunión, que había organismos en Europa, y él fue el que dijo, vamos a poner 30.000, porque así tiene más peso para pedir fondos en Europa, para pedir ayuda. Y esa reunión nadie sabe dónde se hizo, quién estuvo presente, cómo fue, y sin embargo quedó como si fuera una verdad absoluta lo que dijo ese ex montonero, o sea, que tampoco tiene una prueba, ¿no? Te entiendo. ¿Qué te quedó por decirle a Nora? Eras muy joven, eras adolescente, pero ¿qué te hubiese gustado decirle? Mirá, en los primeros años, cuando también yo tenía la esperanza de volverlos a ver, yo pensaba que a lo mejor era un sueño, ¿no es cierto?, que pudiera ejercer con ella, porque yo tenía sus libros, tenía sus apuntes, recorría las mismas materias, posiblemente hasta tuve algunos profesores los mismos. En ese primer tiempo yo esperaba compartir cosas que no había compartido en mi infancia por esa diferencia de edad. Uh-huh. Pero después, si tuviera que dar una opinión ahora, yo creo que en mi familia, personalmente, lo que le diría que siento orgullo, porque tantas veces se dice
que una persona no es consecuente con sus ideas. A veces te ponen el ejemplo, mira ese cantante, se dice socialista y cobra en dólares una fortuna, y ellos no, ellos vivían como pensaban. Ellos alquilaban, nunca fueron propietarios, tenían autos de Ami 8, Citroën, nunca tuvieron un auto de gran valor, y bueno, ellos pretendían una justicia social y en su vida era consecuente con eso, ¿no es cierto? Entonces, para mí, le diría del orgullo y de la admiración y de tenerlo también como ejemplo. Bien, presentes, ¿dónde lo mostramos acá en cámara? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde se puede conseguir aquel que lo quiera leer? Bueno, hemos hecho una preventa, se vendieron en la presentación y ahora voy a llevar a la librería Saber, bien, en Cabrera y Libertador. Perfecto, el que lo quiera buscar, bueno, acá ya lo hemos leído, está muy bueno. Sí, si alguno me conoce y me quiere llamar o tiene mi teléfono, ningún problema, ¿no? Pero si no, a la librería, ahí si no, a Saber, donde se encuentran los libros. Exactamente. Guillermo, te agradecemos la presencia, la visita y bueno, haberte sumado a esta charla, ¿no? Bueno, no, yo les agradezco el espacio y bueno, siempre con la misma intención mía de mantener vivo el recuerdo y, como dice el título, que sigan presentes. Perfecto. Bueno, así pasó una nueva entrevista del ciclo Yo Digo. Nos reencontramos la próxima semana.